¿Has pensado alguna vez en el porqué de lo que pasa a tu alrededor, en cómo suceden las cosas o cómo se ven a escalas microscópicas? Pues bien, la mecánica cuántica es la ciencia que se encarga de resolver todas esas preguntas. El área de estudio de la mecánica cuántica. Ya, el área de estudio de mecánica cuántica es bastante amplio en realidad, no podemos ponerle algo muy específico, pero en pocas palabras estudia el comportamiento del mundo subatómico, estudia el comportamiento de las partículas elementales, de los átomos, de los quarks, donde ya las leyes que nosotros vemos en el universo no se pueden aplicar. Estudia el movimiento de cuerpos a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz, pero con tamaños muy pequeños, es decir, microscópicos, incluso subatómicos. La mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio nos dice que no podemos saber exactamente la ubicación y la velocidad simultáneamente de un electrón, ya que si encontramos una magnitud, perderemos exactitud en la otra, lo que genera cierta imprecisión a la hora de medir. Una de las paradojas más conocidas de la mecánica cuántica es la del gato en una caja. En esta paradoja, Schrödinger nos plantea el caso de un gato encerrado en una caja junto con un gas mortal, que se liberará solo si el dispositivo junto a él detecta la desintegración de una partícula nuclear. Por lo tanto, el gato estará vivo y muerto a la vez, ya que existe un 50% de probabilidades de que la partícula se desintegre y otro 50% de que no. Y al abrir la caja, el gato adoptará uno de los dos estados aleatoriamente. De esto podemos deducir que las partículas pueden estar en dos lugares diferentes y estados diferentes al mismo tiempo, y que el mero hecho de observar puede cambiarlo. Bueno, ahora que ya sabemos sobre la mecánica cuántica, vamos a ver en lo que se puede aplicar. Pues ven estas flores. Durante la fotosíntesis, las plantas recogen la luz solar utilizando unas proteínas conocidas como complejos recolectores de luz. Gracias a ellas, son capaces de dirigir la energía hacia otras proteínas conocidas como centros de reacción, algo así como las células solares de la naturaleza. Un equipo de científicos de la Universidad de Toronto aisló los complejos recolectores de la luz de dos especies diferentes de algas. Hemos estimulado las proteínas como impulsos láser de femtosegundos para imitar la absorción de la luz solar, lo que nos permitió cronometrar los procesos posteriores. Los resultados surgieron que la energía de la luz absorbida reside en dos lugares al mismo tiempo, un estado de superposición cuántica o coherencia, por lo que se encuentra en el mismo centro de teoría de la mecánica cuántica. Esta rama de la física es la que estudia el comportamiento de la materia y de la energía. El avance representa una notable contribución al emergente campo de la biología. Los resultados del estudio, que esta semana se publican en Nature, surgieron que la energía de la luz absorbida durante la fotosíntesis podría estar en dos lugares a la vez, pero también plantean otra cuestión igual de fascinante. Si estos organismos han desarrollado estrategias de mecánica cuántica para la captura de luz con el fin de obtener una ventaja evolutiva, esto nos hace pensar que las algas conocían la mecánica cuántica casi como 2000 millones de años antes que las personas, concluye Scholes. Bueno, la mecánica cuántica también se aplica en el increíble mundo de la química, como lo es en el caso del maravilloso grafeno, un material innovador y nuevo. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad del grafeno es convertirse en el material del futuro, ya que posee propiedades específicas, controlables y ligeras. ¿Cómo se descubrió este elemento? Este elemento se descubrió en la Universidad de Manchester gracias a dos científicos, Andrew Game y Konstantin Novoselov. Este elemento se deriva del grafito. ¿Qué es el grafito? El grafito lo podemos encontrar en los lápices, pero ya obtener el grafeno de ese elemento es muy complicado. Esta teoría surgió en el 2013, pero no está 100% comprobada. Ahora les voy a hablar un poco sobre los ordenadores cuánticos. ¿En qué se le puede aplicar en la química? Los ordenadores cuánticos varían entre sí dependiendo de la forma en la que se les arreglen para aislar o conducir a los qubits. Pero no siempre interesa en crear lo mismo para el transitor, sino conseguir que se relacionen solo cuando nosotros queramos. Y hay varios sistemas que para lograrlo han logrado atrapar iones. En la finalidad, un comportamiento físico particular es la nueva computación que puede resolver problemas de hoy en día. La diferencia que es especial a la tecnología cuántica es porque tiene un potencial inmensamente grande.
en que sus bits trabajan también como la suposición de ambos estados, encendido y apagado. El funcionamiento se basa en un fenómeno llamado dualidad de partícula, onda u onda-partícula. Hablamos de un comportamiento que se observa en las partículas subatómicas, como los electrones de carga eléctrica. La aplicación más certera que tiene la mecánica cuántica es el mundo de la computación. La computación o las computadoras cuánticas serán las nuevas que revolucionarán, gracias a que tendrán mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad para almacenar información y permitirán hacer cálculos que actualmente toman años en cuestión de segundos. ¿Y sabías que la mecánica cuántica se encuentra en donde menos te lo esperas? Por ejemplo, ¿sabías que la mecánica cuántica se encuentra en una empresa ecuatoriana conocida como Veris? La misión de Veris es ser una de las redes más reconocidas a nivel nacional sobre una red médica. Nuestra visión es siempre el enamoramiento de nuestros pacientes con el objetivo con temas de calidad, infraestructura, innovación. Entonces siempre estamos a la vanguardia tratando de innovar en nuestros servicios. Veris se encarga de atender pacientes mayoritariamente de 15 años o mayores, pero también brinda servicio de pediatría, por lo tanto atiende niños y jóvenes. La chingada. Se puede decir que SME, Servicio Médico Ecuatoriano, es la principal competencia de Veris, ya que ofrece un similar servicio médico, pero con sus diferencias, como el trato a los clientes o la forma de pagos del servicio. Hemos visto lo genial de la mecánica cuántica y lo cerca que está de nosotros. Es por eso que creemos que es una de las ramas que más potencial tiene en un futuro.